soy Miguel Guillermea, monitor de Centros Cívicos de A Coruña, y vamos a dar otra clase de control postural. Para la clase de hoy vamos a necesitar los siguientes elementos. Necesitaremos un par de pelotas de tenis. Si no tenemos pelotas de tenis, nos valen un par de piezas de frutas, manzanas, naranjas, ¿vale? Luego necesitaremos un par de pesos. Puede ser, si tuviésemos por casa, algún tipo de mancuerna. Si no, nos vale alguna botella de agua o algún paquete de legumbres o bricks de leche. Y también necesitaremos una colchoneta de estas esterillas de gimnasio. Si no tenemos, nos vale mismamente una alfombra para trabajar sobre ella en el suelo. En la primera parte de hoy vamos a trabajar un poquito el equilibrio. Como ya hemos hablado alguna vez, el equilibrio es una parte muy importante de la higiene postural, ¿vale? Controlar bien los segmentos corporales para mantenernos estables. Entonces, para ello vamos a utilizar las dos pelotas de tenis o las dos piezas de fruta para trabajar un poquito el equilibrio. Pero antes de empezar, vamos a hacer un poquito de movilidad articular. Para ello, vamos a comenzar de abajo a arriba. Vamos con tobillo derecho haciendo círculos a un lado. Cambiamos el sentido. Cambiamos de pierna. Cambiamos el sentido. Muy bien, nos vamos a colocar 30 veces de puntillas. Con piernas juntas, 30 sentadillas, espalda recta. Muy bien, vamos a hacer 10 sentadillas a los lados, ¿vale? Llevando las rodillas a los lados, 10 a cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, abrimos un poquito las piernas. Vamos haciendo círculos bien amplios con la cintura. Al otro lado. Vamos con torsión a un lado y al otro. Tocamos lateralmente las rodillas. Abrimos piernas, cruzamos brazos, abajo y arriba. Muy bien, vamos con las manos. Hacemos giros hacia afuera con nuestras muñecas. Hacia adentro.
Flexión, extensión de codos. Muy bien, manos en la cintura, hacemos círculos adelante con los hombros. Atrás. Elevamos 20 veces. Y vamos con la cabeza. Hacemos 5 giros a un lado, 5 giros al otro. 1, 2, 3, 4, 5. Al otro lado. 1, 2, 3, 4 y 5. Decimos que sí con la cabeza. Decimos que no. Muy bien, cogemos una de las piezas de fruta o de las pelotas de tenis y la colocamos en la mano derecha. Vamos a empezar con este trabajo de equilibrio. Muy importante, cuando hagamos este trabajo, intentar buscar un sitio tranquilo en el que no tengamos de repente ruidos o alguien que nos pueda despistar. Segundo, nos va a ayudar muchísimo tener algún punto de referencia, algo que no se mueva para visualizarlo y más o menos tenerlo como punto de referencia. También hay que recordar que si tenemos problemas de audición, de vértigos, es a veces un poco más complicado, pero aún así se puede trabajar y mejorar un poquito el equilibrio. Y si hay alguna que tenga poca estabilidad, puede quedarse relativamente cerca de una pared, pero como dice a veces, a lo mejor hace falta rozarla para tener un punto de referencia, no para utilizarla para apoyarnos, ¿vale? Bien. Pues vamos con ese control postural. Segmentariamente vamos a ir moviendo algunas partes de nuestro cuerpo para variar el centro de gravedad y así trabajar la propiocepción en nuestros tobillos y buscar una máxima estabilidad, lo cual nos va a ayudar a tener una buena higiene, ¿vale? Bien, pues vamos a empezar. Con pierna derecha vamos a elevarla por detrás, la fruta o la pelota queda en la mano derecha y vamos a mantenernos en equilibrio. Poquito a poco vamos a llevar el brazo derecho al lateral, al centro, arriba. Vais poco a poco a cambiar de mano, intentar que vuestra espalda, que vuestro tronco no se mueva, ¿vale? Lleváis al centro, al lateral, abajo. Bajamos ya la pierna, vamos con pierna izquierda. La fruta o la pelota queda en la mano izquierda. Elevamos por detrás, nos mantenemos en equilibrio. Vamos lateralmente, al centro, arriba, cambiamos de mano, vamos al centro, a la derecha, abajo. Bajamos piernas, bien. Vamos ahora con el siguiente. Mantenemos la pelota en la mano derecha y lo que vamos a hacer es, vamos a elevar la pierna derecha, pero esta va a ser por delante. Bien, una vez que la elevemos por delante, lo que vamos a hacer es ir cambiando la pelota de mano, ¿vale? Y tenéis que intentar manteneros en equilibrio. Si conseguís dejar todo lo que es cadera, tronco, bien sellado, bien clavado, va a ser más fácil. Luego la información que vayamos recibiendo con nuestro tobillo va a ser lo que nos ayude a mantenernos en equilibrio. Vamos allá, levantamos pierna derecha y vamos pasando de una mano a la otra. Veis que de vez en cuando hay que rectificar
porque estamos cambiando el punto de referencia, que esta vez es la pelota. Se vuelve un poquito más difícil. Cambiamos. Va a ser la pierna izquierda la que vamos a elevar. Perfecto. Vamos ahora a coger la segunda pieza de fruta o segunda pelota. La pierna derecha la vamos a elevar por detrás, una en cada mano, vamos a elevar lateralmente al centro y desde aquí muy suave vamos haciendo círculos hacia adelante con los brazos. Hacemos los círculos hacia atrás. Perfecto, cambiamos. Pierna izquierda arriba por detrás. Vamos a elevar lateralmente los dos brazos al centro. Hacemos círculos adelante. Círculos hacia atrás. Perfecto. Soltamos un poquito de brazos, soltamos un poquito de piernas. Vamos ahora a levantar la pierna derecha por delante y lo que vamos a hacer es las frutas o las pelotas aproximarlas. No hace falta que las golpeéis, ¿vale? Y vamos a juntar las dos encima y debajo del muslo. Para ello, el mayor problema suele ser la espalda, que muchas veces nos encorvamos para estar cómodos. Tenemos que intentar mantener nuestra espalda recta. Alguno a lo mejor me dice, sí, pero es que si no, entonces por debajo no llego. Pues no pasa nada. Tocamos los laterales del muslo, ¿vale? Pero lo más importante es mantener la espalda bien recta y bien clavada. Vamos para allá. Pierna derecha arriba por delante. Espalda recta y vamos aproximando las frutas. Si son pelotas de tenis, podéis golpear sin problema. Si es la fruta, cuidado con ella para que no se os ponga mala. Perfecto, cambiamos. Elevamos pierna izquierda y vamos poquito a poco juntando la fruta o las pelotas de tenis por encima, por debajo. Perfecto. Dejamos las dos pelotas de tenis, las dos frutas. Recordaros que en el trabajo de equilibrio la máxima información nos llega por la planta del pie. Tenemos que intentar que el peso esté repartido, ¿vale? Porque muchas veces estamos de pie y como ya tenemos dicho, que al final acabamos apoyándonos sobre una pierna más que sobre la otra y eso hace que tengamos mala higiene postural. La información tiene que ser mismo peso en los dos pies y mismo peso repartido por toda la planta del pie. Para ello, vamos a hacer un último trabajo de equilibrio antes de estirar, que va a ser colocar las manos en la cintura, vamos a levantar la pierna izquierda por detrás y lo que tenemos que tener es un control de nuestra planta del pie. Tenemos que notar cómo está todo el peso repartido por igual, que no esté mucho peso en la parte de fuera del pie, ni en la parte de dentro, ni en la puntera, ni en el talón, ¿vale? Pues entonces, pierna izquierda arriba y tenéis que buscar ese punto en el que está el peso repartido. Para ello,
vuestro tronco va a ser el que tengáis que desplazar un poquito a un lado o al otro. Pero siempre tenemos que intentar moverlo todo en bloque, que no sea moverme, por ejemplo, para estar así en equilibrio, ¿vale? Porque sería una mala posición. Tengo que intentar que se mueva todo, mi cadera, mis hombros y me dejen recto, repartiendo bien el peso. Cambiamos pierna izquierda, abajo, pierna derecha arriba. Mantenemos el equilibrio y buscamos esa posición perfecta en la que está toda la planta del pie con el peso repartido. Cuando notáis que tenéis que rectificar, suele ser porque sin querer hemos movido el peso y al cambiar todo estamos apoyando mucho peso. Imaginaos que yo, por ejemplo, llevo el peso un poquito de más hacia mi izquierda. Dejo todo el peso sobre el pie izquierdo y tengo que rectificar para volver a bajar, ¿vale? Son esos movimientos de propiocepción los que tenemos que trabajar para volver a equilibrarnos y luego ya buscar la posición perfecta del cuerpo para mantenernos en equilibrio. Muy bien, soltamos piernas. Además de trabajar para la higiene postural el tema del equilibrio, también trabajamos el tema de la fuerza, porque me está aguantando una sola pierna, ¿vale? Bien, vamos ahora a estirar un poquito. Empezaremos abriendo bien las dos piernas y vamos con las dos manos lo más abajo que podamos. Llevamos las manos un poquito más atrás. Pierna derecha. Pierna izquierda. Las dos manos en la cintura, llevamos la espalda hacia atrás, cintura adelante. Tronco a la derecha. Tronco a la izquierda. Entrelazamos los dedos de las manos, vamos adelante a la altura de los hombros. Con la mano derecha agarramos la muñeca izquierda, tiramos hacia la derecha. Con la mano izquierda agarramos la muñeca derecha, tiramos hacia la izquierda. Con la mano derecha agarramos la muñeca izquierda, vamos por encima de la cabeza y también el tronco a la derecha. Con la mano izquierda agarramos la muñeca derecha por encima de la cabeza, vamos hacia la izquierda. Agarramos la cabeza, tiramos hacia abajo. Derecha. Izquierda. Atrás. Muy bien, pues entonces continuamos con el siguiente clip de vídeo en breves. Recordad que para el segundo clip de vídeo vamos a necesitar una colchoneta de gimnasio, o si no, nos vale una alfombra. Hasta ahora.